¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Esta es una nueva edición de Al Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los martes a las 21 horas y la reiteración los domingos a las 22. Nuestro invitado de esta noche tuvo, mejor dicho, yo tuve la fortuna de reflexionar leyendo un libro que compartió con otro destacado y querido personaje de la Grey Católica, pero fundamentalmente un intelectual. Los dos son intelectuales. Pero él escribió una frase que me hizo reflexionar muchísimo. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale los planes de mañana. Auspicios. Auspician Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Estudio Jurídico Nagy. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Santander Río. www.fabicur.com.ar. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Universidad Católica de Córdoba. www.marcoaureliososa.com.ar. Contrate con martilleros y corredores públicos matriculados. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX. Gama. Juntos hacemos futuro. Restaurant y Marisquería Anastasia. El Arrabal. Reina Ada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, Taller Alam. Hernán Lépez, Herrería Artística. Novar. Ver mejor. Es posible. Decía que él había escrito, había tomado una frase anónima: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes para mañana. Y yo me preguntaba, es decir, ¿para qué hacerlos? O si cambian, o mañana ya no estamos, porque Dios así lo tiene decidido. Es decir, podemos pasarnos la vida tratando de hacerla feliz y programar inclusive esa felicidad, sin saber que ella puede ser cooptada por Dios en un instante. Nuestro invitado de esta noche sabe de esto, de mucho más, es reflexivo, inteligente, intelectual, preocupado por todo lo que lo rodea. Estamos hablando de este señor. Marcelo Adrián Polakov nació el 17 de agosto de 1966 en la capital federal. Pasó su infancia junto a sus hermanos, Leticia y Esteban, en el barrio porteño de Villa Devoto. Cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano. Luego, se abocó al estudio del judaísmo, su religión profesa, en distintas universidades israelitas. Posteriormente, llegó a obtener el título de Máster en Estudios Judaicos por el Jewish Theological Seminary de Nueva York. Desde 1991 ha integrado y presidido organizaciones judías como la Comunidad Jerusalén, la Comunidad Emanuel o el Centro Unión Israelita de Córdoba. Actualmente es miembro del Comité Interreligioso por la Paz, miembro fundador de la Asociación Civil Memoria Activa y presidente de la Asamblea Latinoamericana. Ha escrito libros como Dios en la era posmoderna y En nombre del Rabino y el Padre. En 1992 se casó con Judith, con quien tiene una hija, Yara. Disfruta de la lectura, la música y en especial del tango. Esta noche, en Al Fin y al Cabo, el rabino Marcelo Polakov. Wow. Bueno, ¿cómo andamos, Marcelito? Emocionado, ¿no? No sé, tu producción es fantástica, increíble, ¿no? Un montón de fotos que no veía hace tiempo. No veías hace tiempo, ¿no? ¿Viste? La particularidad de este programa tiene precisamente en refrescarte como cuando eras joven, ¿viste? Increíble, ¿no? Además, gente que fue muy significativa para mí, que está ahí. Que está ahí, justamente, están ahí. Ni que hablar. Es que la gente significativa siempre está con nosotros, ¿no? Sin duda, uno está formado en última instancia
por gente. Por gente, ¿no? No solo Sí. literalmente. No solo literalmente. Sino por gente. En el Talmud, uno de los libros más sabios de la tradición judía, que es como lo que se llama la tradición oral, que después era tan voluminosa que se terminó escribiendo, dice que una persona para que tenga existencia necesita de 3 socios, del padre, de la madre y de Dios. Pero en última instancia eso es tal vez para empezar, pero después a lo largo de la vida obviamente sigue tu papá y tu mamá y Dios, pero te la van armando entre tanta gente y muchos estaban ahí en el video. Así que te agradezco, te agradezco. No, pero estamos a un día de un acontecimiento muy importante, a horas de un acontecimiento muy importante para la comunidad, ¿no? Mañana, en realidad el miércoles 4 de septiembre a la noche, va a comenzar Año Nuevo, es Rosh Hashanah, se dice en hebreo. En todas las sinagogas del planeta es uno de los días con mayor concurrencia y en realidad tiene que ver con esa frase que mencionaste del libro que escribimos con Rafael acerca de que si querés que Dios se ría, contale tus planes para mañana. Esa frase fue... Sí, es una frase muy sabia. Fantástica. Y una de las plegarias, me hiciste acordar recién cuando la mencionaste, una de las plegarias centrales de esta festividad, Rosh Hashanah para nosotros es un momento en que los fuegos artificiales de fin de año van para adentro, digamos, y que uno tiene una especie de... La tradición nos llama a tomar este periodo como un periodo de introspección y de preguntarse preguntas muy relevantes. Una de ellas tiene que ver probablemente con uno de los temas centrales de lo que es la teología, que está encarado en esa frase, que es el conflicto entre lo que se llama, la omnisciencia divina, es que si Dios es Dios, lo sabe todo y ya lo sabe de antemano también, y la libertad humana. O sea, ¿cómo vos tenés libertad para definir parte de tu vida o gran parte de tu vida y a la vez el Creador en su omnisciencia dispone ya sabe de esa libertad, exactamente. Dispone Entonces, de esa libertad. este conflicto es muy es dilemático. Sí, pero es fantástico. Sí. Es fantástico. A mí me abrió la cabeza porque es cierto, vos tenés que vivir hoy. Tenés que vivir hoy, mirá. Es vivir hoy. Vos podés planificar porque te ves planificar. Hay que planificar. La vida te lleva a planificar. planificar. Sí. Ahora, eso queda sujeto a esto que decías vos, la omnipotencia de Dios. Sí, la omnisciencia en el sentido de saberlo. La verdad es que es un conflicto complicado. Una de las plegarias centrales de esta fiesta es una plegaria medieval muy dura, porque dice que en este día es como, o sea, también se llama, al Año Nuevo se lo llama Día del Juicio. Como un día en donde todos somos llamados a juicio, obviamente por Dios, en donde uno se presenta ante este tribunal, simbólicamente así, y uno es contado como una ovejita, ¿no? Y que se decide en este día quién vivirá, quién morirá, quién empobrecerá, quién enriquecerá, quién estará tranquilo, etcétera, etcétera, ¿no? Como, y uno cuando lo va leyendo dice, wow, está todo escrito, por lo menos hasta el año que viene, ¿y dónde estoy yo con mi libertad? ¿no? Claro. Y al final termina diciendo un texto, esa misma plegaria, que dice que ese veredicto se puede atenuar o se lo puede atravesar mejor con 3 herramientas. En hebreo es Teshuvah, Tefilá y Tzedaká, que vendría a ser una, la introspección, el análisis de qué está pasando con uno. El otro tiene que ver con la plegaria, en el sentido, no necesariamente de lo literal de la plegaria, sino de saber que uno está en un contexto que hay algo por encima de uno y que uno no es todo y que hay una trascendencia. Y la Tzedaká, que quiere decir darle una mano a otro. Entonces, más allá de lo que esté predestinado, no manejamos, venga para bien, venga para mal, o tenga un poco de todo, como siempre suele suceder, esas tres como metodologías hacen que uno atraviese mejor lo que te va a ir bien y lo que te va a ir mal. Porque si vos tenés la capacidad de analizar lo que está pasando, si tenés la capacidad de pensar en la trascendencia y de dar una mano o un abrazo al que está al lado, bueno, si te va bien y haces esto, bárbaro. Claro. Ahora, si te va mal, también haces esto. O sea, no te encierres, me parece un mensaje lindo. ¿Qué es la fe? La fe, mira, es una interesante. Abstracta, etérea, onírica. Te voy a contestar con una palabra hebrea, que la conoces de memoria, porque la palabra hebrea es amén. 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 Amén es una palabra hebrea pura. Y viene de la palabra emuná. Emuná es fe. Cuando uno dice amén, está hablando en hebreo. Y está diciendo de esta raíz hebrea, emuná, que tiene fe,
que aquello que, por ejemplo, dijo va a ser así. Ahora, a su vez, ¿de dónde viene la palabra emuná? Fe. Viene de que es madre. Y esta ligazón que está como escondida en el tesoro de las palabras, que uno que cree que Dios crea con la palabra, y nosotros evidentemente creamos o destruimos con las palabras, entiende que si uno quiere saber qué es fe, tiene que saber qué es ser madre. Nosotros no podemos, claro. Vos y yo no podemos, pero sí entendemos qué es ser madre siendo hijos. Y cuando una madre cumple bien su rol y se pone como madre, lo que produce en términos de fruto es un hijo con fe. Y no te estoy hablando de la fe en el sentido teológico, también, pero con fe en el sentido de confianza, de capacidad de sobrellevar, de firmeza, ¿no? Lo que te da la mamá, lo que te da tu mamá, tu madre, es emuná, fe. Es para que vos puedas decir amén, pero no es solamente decir, para que vos puedas afirmarte en eso. ¿Qué importancia tiene que Dios sea judío? ¿Dios? Sí. ¿Cómo Dios judío? Jesús judío. Dios no es judío, ni cristiano, ni musulmán. Dios es Dios. Es difícil definirlo. Mira, había un filósofo medieval cordobés de Córdoba, España, Maimónides, que ideó un sistema espectacular para referirse a Dios, desde el punto de vista filosófico. Y decía que la única manera de referirse a Dios es por lo negativo. Es decir, bueno, puede decir Dios es bueno, porque no hay una medida para esa bondad. Entonces vos puedes decir Dios no es malo. ¿Está bien? Entonces vos puedes decir Dios no es humano. Vos puedes decir Dios no es judío. No es... Entonces, basado en eso te contesto. Me causa gracia escuchar como que Dios es judío. No hay un... Si hay un Dios, si hay un Dios, que yo creo que lo hay, es universal. Después, nosotros como humanos vamos agrupándonos de distintas maneras. Como lo humano ya es plural, por definición, ¿no? Si Dios es único y es uno, lo único que hay uno es Dios. Pero el resto es plural. Dijiste algo que yo puedo creer o no, en que Dios existe. ¿Vos crees que Dios existe? Yo sí. Sí. Pero no es tan importante lo que yo crea de Dios, sino que es más importante que lo que Dios crea de vos. Pero bueno. Es buena esta. A mí me gusta contestar así a los que dicen yo no creo en Dios. No hay problema. Más importante es que Dios crea en vos. Pero bueno, no es solo un jueguito de palabras. Es importante. Me parece ¿Y eso que... sirve para destruir el concepto del ateo? No hay que destruir. No, destruir, convencer. A ver. De alguna manera tratar de... Dios yo creo que es un interrogante. Es un interrogante. Sí. Y uno... Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, formando ingenieros para el desarrollo productivo del país. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 0351-428-3480. Red de concesionarios Paunisanelo. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Universidad Católica de Córdoba. Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en ISO 9001. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Hola, mi amor. Ay, Susana, no lo puedo creer. Con mi familia estábamos esperando que nos llamaras. Ay, qué suerte. Te quiero decir que ya te podés mudar a Ciudad Gama. Mirá todo lo que van a tener. 16 hectáreas de espacio verde en un barrio privado con seguridad las 24 horas del día. Juegos para los chicos, piletas, asadores, paseos comerciales y balcones con vista a las sierras.
para vivir en Córdoba, elijo Gama. Gama. Juntos hacemos futuro. ¡Qué bárbaro! Es el emprendimiento más grande del interior del país. Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. 5, 6 y 7 de septiembre de 2013. Quórum Córdoba Hotel. Información www.gastro2013.com.ar. La religión, ¿sí? Un tipo como Videla que se golpeaba el pecho, asesinaba gente, le daban la comunión. Sí. ¿Cómo podés creer vos? Pero el problema no es ahí de la religión en el concepto, sino es nuestro. Es nuestro. Es nuestro. Las religiones han bendecido los horrores más grandes de la humanidad. Y eso nos tenemos que hacer cargo todos, en todas las religiones, con mayor o menor medida, a lo largo de los siglos, hemos bañado de sangre bastante de esta pobre tierra. Marcelo, judaísmo y cristianismo. Judaísmo no es tan acendrado en la Argentina, aunque tiene vital importancia, ¿no? El cristianismo está más. Digo, ¿podemos hablar de diferencia entre ambas religiones? Sí, sí, y podemos hablar de diferencia porque no hay que tener miedo a la diferencia. ¿Viste? Cuando uno le tiene miedo a lo diferente, está en problemas. Me parece que es cierto que uno tiende a buscar aquello que nos une. Sí. Pero el verdadero diálogo y la verdadera convivencia es justamente a la par de lo que nos diferencia. Entonces, si podemos convivir en lo diferente, con creencias distintas, conceptos distintos incluso, mejor. Hay diferencias. La diferencia esencial, por ejemplo, la diferencia esencial tiene que ver con el concepto del Mesías y con la idea del Mesías. Obviamente el cristianismo nace en el seno del pueblo judío. Sí. Los primeros cristianos eran judíos todos, desde Jesús, los 12 apóstoles y sus familias. Este nacimiento, que fue en un periodo muy complicado para el pueblo judío, bajo dominio romano, era muy efervescente esa época, empezó a formar distintos subgrupos que se iban rodeando alrededor de distintas ideas y, te diría, objetivos. Porque si vos tenés un poder que te domina, es obvio que en la sociedad se van a generar distintas respuestas. Algunos van a querer luchar a muerte. Así es. Otros van a querer irse. Otros van a decir, bueno, arreglemos con los gobernantes hasta que se vayan. Otros van a confiar en una salvación. Claro. En este contexto de tantos subgrupos, nace la idea de un grupo primero chiquito de gente, de que Jesús era el Salvador, era el Mesías. Sí. Esto que prendió en un grupito pequeño, dentro del pueblo judío todo, de ese momento, no fue tomado como tal. ¿Por qué? Porque las señales proféticas o de los textos bíblicos en cuanto a el momento de la época mesiánica tienen que ver con un momento de paz, del cordero con el lobo, los niños pastando, o sea, toda una especie de paraíso que vos veías que así como crucificaron a Jesús y lo asesinaron los romanos, en ese mismo momento unos 3.000, 3.500 judíos también, a la par, digamos, vecinos. Sí. Entonces, como esos síntomas de mesianismo no los veía la mayoría del pueblo judío, este pequeño grupito se fue como corriendo. Y se salió. Y una vez que salió, ese mensaje de que Jesús era Cristo, que quiere decir Mesías o Salvador, que no había aprendido en el pueblo judío, prendió, pero de una manera espectacular, fuera. Cuando yo te decía, porque cuál es la importancia que Dios sea judío, bueno, el Dios es Jesús. Ok, tomado en ese sentido, judío, bueno. ¿Cuál es la importancia de que Claro, tomado en ese sentido. Lo que pasa es que en la generalidad se habla de Dios cuando se habla de Jesús, en muchos casos, y se habla de Jesús y Dios. Es decir, es una, no sé si confusión o no, pero hay una simbiosis que se... Ahí es lo que dentro del cristianismo se llama la Trinidad. Ahora, yo no me voy a meter en asuntos internos de otros estados. Sí te puedo decir que... Sí. Es como que en Jesús, en el sentido de Jesús, que se llamaba Yoshua, ese era su nombre, y le decían Yeshu, como una especie de diminutivo, que quiere decir Salvador, concordamos, pueblo judío y pueblo cristiano. En Jesús como Cristo es una tradición y una fe del mundo cristiano que nosotros respetamos absolutamente, pero que no es parte del pensamiento judío. ¿Qué recuerdas de tu infancia? De mi infancia, me hiciste acordar a mi abuela, que me tenía upa ahí, que me enseñó muchas cosas, y entre ellas un amor por las tradiciones que me sigue acompañando hasta hoy, ¿no? ¿Tu familia profesa el judaísmo? Sí. Mira eso.
Marcelo. Estoy muy contenta de mandarte este mensajito a través del programa. Me acuerdo de cuando eras muy chiquito, menos de un año, y reconocías con mucha facilidad todos los elementos que tenías a tu alrededor. Uno te los pedía y vos los entregabas, riéndote mucho, nos divertíamos mucho. Y para nosotros era una cuestión común, normal, a pesar de que después nos fuimos dando cuenta de que indicaba tu gran capacidad, tu gran inteligencia, ya desde ese momento. Bueno, te quiero mucho, sos una persona muy dada, brindada a todos los demás, tenés una entrega que hacia los demás, hacia los otros, hacia el otro, que se ha completado con tu formación y a veces nos admira cómo podés dedicar tanto a los demás sin pensar en vos. Desde muy chiquitito resolvía problemas y aprendía cosas que llamaba la atención nuestra y de nuestros amigos. Una cosa muy curiosa. ¿Cómo llega a ser rabino? Realmente muchas veces nos preguntamos eso. Y creo que influyó mi suegra, la madre de mi mujer, que una mujer muy preparada, que hablaba varios idiomas y que había pasado la guerra. Mejor dicho, se escapó antes que comience la guerra, donde mataron a sus padres y parientes. Creo que el comienzo de esto es allí, porque Marcelo no recibió educación judía ni concurrió a escuela judía. Pero sí, él habla excelente el hebreo, habla muy bien el inglés, y esto fue una total decisión que él realizó, de las cuales tanto mi mujer como yo estamos muy agradecidos y estamos muy orgullosos y contentos por lo que él está muy feliz, está muy contento de la tarea que realiza. No sé, transmite fe, transmite carisma, alegría, se lo ve muy contento, feliz con la tarea que realiza. Bueno, está claro que es una idillemame, o sea, si una mamá judía no habla así de su hijo, tiene que renunciar como madre. Ahora es cierto también lo que decía mi papá, a mí me toca ser una especie de bicho raro entre los rabinos. Creo que soy el único que nunca fue a una escuela judía. Es decir, siempre fui a escuelas del Estado, cualquiera, del barrio. Y eso a mí, te digo que me alegra, porque a veces lo que hacemos quienes estamos a cargo del liderazgo religioso de distintas tradiciones es como encerrarnos mucho y pensar que todo el mundo es la burbuja en la cual muchas veces uno vive. Pero vos sabés una cosa, que estuve en Buenos Aires la semana pasada y me decían que precisamente los colegios judíos han avanzado tanto que son los colegios que mejor forman estudiantes hoy. No sé. Planes de estudio. No sé. A veces son buenos. Hay de todo también. Pero te decía, esto para mí es una alegría. Mis padres, la verdad que me educaron muy bien, y el hecho de que no me hayan enviado a una escuela judía no quiere decir que yo no tenga identidad judía, pero a veces es como lo más apropiado para hacer. Ahora digo, a mí me da mucha bronca la discriminación, ¿no? Pero digo, ¿te fue difícil ser judío? Digo, por el concepto peyorativo del término que es discriminatorio con que lo usan algunos, ¿no? No, para nada. Para mí es una alegría. Para nada. Y de hecho yo ando con mi kipá todo el día. Y te diría, no sé, vivimos en Córdoba hace 11 años.
creo que una sola vez alguien me dijo algo así como feo. Sí. Pobre, o sea, el problema del otro, en este caso, para mí lo vivo con orgullo. Y la problemática de la discriminación que existe en todos los órdenes, en última instancia, es un problema de aquel que discrimina. En general, no el discriminado, ¿no? Viste que a veces acusan por una chica andaba con una pollera muy corta y la violaron. O sea, no la violaron porque andaba con una pollera muy corta, la violaron porque había un violador. Entonces, ¿el problema quién lo tiene? ¿La pollera corta de la chica? No, el problema lo tiene el otro, que tendría que estar encerrado o en un tratamiento psiquiátrico o ambas cosas a la vez. Ahí tu papá decía que fue tu... sí, mi abuela, que te dije que estaba en la foto. Que la que te inclinó a ser rabino. Es probable, no es una sola motivación, pero yo creo que mucho tuvo que ver ella, es cierto, por las historias que me contaba de chico, que me ataban a textos que yo no conocía, a historias que, claro, en una escuela judía sí se ven, pero yo desconocía. Che, Marcelo, ¿y eso implicó que dejaras o tuvieras que renunciar a algunas cosas de tu vida o de la vida? Mira, siempre una elección implica también una renuncia a otras cosas. Me parece, yo también estudié en la facultad, estudié sociología, ciencias políticas. En un momento pensaba que iba a ser como mi papá arquitecto, pero la verdad es que yo descubrí que la vocación esta rabínica, rabino quiere decir maestro. Así le decían a Jesús también, le decían rabí quiere decir mi maestro. Descubrí que es tan multifacética, en donde yo no tengo ninguna rutina. Prácticamente también es un poco una característica mía difícil de rutinizar, pero un día puede incluir, ya ves, una charla contigo, escribir un libro con Rafael, visitar un enfermo, ir al cementerio, dar una clase. Rafael Velasco, por las dos, estamos hablando sí, de Rafael, el rector de nuestro querido sacerdote y rector de la Universidad Católica. Te decía, combinar eso, dar una charla, una conferencia, ir a visitar a un enfermo, ir a una ceremonia de casamiento, atender a gente que está mal, irme a la reunión del Comipaz a la mezquita, ir a un barrio que apadrinamos carenciado. La verdad es que es tan amplio que yo creo que estas renuncias que uno tendría, yo no las veo, no las veo. Estuviste en Buenos Aires, mejor dicho, viviste en Buenos Aires, naciste en la capital federal, estudiaste en la UBA, militaste, también. Como todo, la militancia política era ineludible. En la época de la juventud, el que no militaba, y en sociología tenías que ser bien de izquierda, si no, no podías ni entrar en la UBA. Pero recién hablábamos con vos, ser de PC era de derecha. Era así, fascista. Era fascista directamente. Digo, ¿qué dejaste en Buenos Aires en esa época? No, a ver, de esa época. De esa época, mira, la beta en el sentido militante, yo creo que la fuimos sacando del tema partidario y pasando al tema religioso / social. Memoria activa me tocó, lamentablemente, porque nadie hubiera querido que existiera, porque esto partió a partir del atentado al AMIA, ¿no? Pero me tocó ser uno de aquellos que empezamos con memoria activa, con muchos amigos y con mucha gente que perdió muchos seres queridos. Y esa manera de militar también me llevó después a estar aquí también participando, ahora ya dejando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a volver a reactivarla aquí en Córdoba. Entonces, me parece que la militancia es inherente en el sentido social, no necesariamente político. El que quiera hacerlo a nivel político me parece bárbaro que lo haga, pero es difícil ser rabino, sacerdote, olvidándote de tu alrededor. No podés estar tan en el cielo, ¿no? O sea, demasiado celestial es peligroso. Demasiado terrenal, a veces te parece un poquito del horizonte. Ahí en las fotos del comienzo parecían tus hermanos. Sí. ¿Qué recordás de ellos? En realidad no estaban mis hermanos ahí. Leticia y Esteban. Bueno, mencionabas que habías tenido dos hermanos. Sí. Bueno, mis hermanos son unos divinos, para mí realmente son hermanos. Viven en Buenos Aires, toda mi familia vive en Buenos Aires, la familia de mi esposa también, todos en Buenos Aires. Nosotros vivimos en Buenos Aires hasta hace 11 años y la verdad es que recuerdo de haber vivido, por supuesto, toda la infancia con ellos, una infancia hermosa, hermosa, hermosa. Los respeto mucho, los quiero mucho.
Mira eso. Bueno, ahora vamos a ver entonces. Entiendo que este es un programa que trata de mi hermano, pero no voy a hablar de él, voy a hablar de mí en función de tener un hermano como Marcelo. Cuando éramos chicos, mi hermano, que me lleva 3 años, me dio muchas cosas. Me dio pantalones usados, a los que previamente mi madre les cosía los pitucones para tapar los agujeros. Me dio una bicicleta usada cuando ya no le quedaba. Ahí era mi padre el que le daba una mano de pintura. Me dio algunas piñas, algunas patadas y algunas cosas más que hoy no recuerdo. Lo que me asombra hoy es entender el sentimiento que tenía hacia él cuando éramos chicos. Y eso lo observo en mi hijo menor, cuando recibe de su hermano, también 3 años mayor, esa suerte de herencia infantil de artículos usados. Y ese sentimiento es orgullo. Veo en mi hijo el orgullo de usar algo que previamente fue usado por su ídolo, porque así son los hermanos mayores. Se dice que cuando uno envejece recuerda lo que pasó hace mucho tiempo atrás. Yo recuerdo más estos últimos 20 años compartidos con mi hermano que los primeros 20. ¿Será que ahora tenemos más cosas en común? ¿Será que cada vez que nos juntamos es una alegría? Y por suerte, a pesar de la distancia, nos vemos bastante seguido. Siempre hay un cumpleaños, siempre hay un viaje, siempre hay vacaciones, siempre hay alguna ocasión para juntarnos aunque sea un rato. De su influencia en mí puedo decir que su actividad comunitaria me facilita la posibilidad de seguir conectado con la tradición judía. Y en cierta manera su vocación es como que pone en mí una vara que me estimula a ser una mejor persona. Así que agradezco tener un hermano así. Muchas veces digo que tengo un par de amigos que son como hermanos y hoy digo que tengo un hermano que es como un amigo. Marcelo, un abrazo. Hola Marcelo, bueno, estoy muy orgullosa de vos, me encanta que te estén haciendo este programa para que más gente te conozca. Sos un ser sumamente creativo, grande en el sentido de grandeza, aún desde muy pequeño, todo lo que te propones lo lográs, y no por un tema de esfuerzo, sino porque tenés una capacidad innata, un don especial. Todo lo que has hecho, sea tenis, sea cerámica, en todo te destacás, en los idiomas, en la escritura. Me encanta que estés teniendo este presente, me vienen a la mente un montón de recuerdos y situaciones en las que vos me ayudás, me decís una palabra atinada. Me encanta tu trabajo en el comité interreligioso, cuando me contaste que estabas estudiando árabe para conocer más a otras personas. Tenés una mente amplia y vas a llegar muy lejos, te auguro lo mejor, te quiero mucho. Me van a matar un ataque cardíaco. No. Vos hablabas de la infancia también, ¿no? Sí. Bueno, mira eso, vos escuchá, porque esta es una innovación de la producción, escuchá esto. Buenas noches. Querido Marcelo, no cualquiera puede decir con orgullo que arrastra con mucha alegría una amistad ininterrumpida de 34 años. Tuve la suerte de contar con su amistad desde el mismísimo comienzo de nuestro colegio secundario. Tanto le tengo que agradecer que hasta gracias a él puedo hablar de nuestra amistad públicamente como en este caso. Decir que Marcelo es una persona generosa es una redundancia. Es mucho más que eso. Su vocación por la ayuda, por la compañía, por complacer a sus seres queridos y sorprenderlos en cada encuentro, es un don que Dios le dio desde siempre. Desde que vino a mi bar mitzvah, creo que fue el primero al cual él concurrió, fue casi sin saber una especie de puente al cual iba a estar destinado su futuro. Marcelo es una persona fuera de serie, es un verdadero ejemplo de vida, de compañerismo, de empuje, de garra, pero principalmente Marcelo es un verdadero amigo. De esos es difíciles de encontrar. Te mando un abrazo y hasta siempre. Sí, es mi mejor amigo desde hace
sé yo, desde los 13 años, usted tiene razón, fue así. Yo entré por primera vez en un templo, básicamente a la ceremonia de él. Iba a visitar a mi abuelo cuando era chiquito, pero poco y nada. Y la verdad, increíble. ¿Cuáles son las vacilaciones de un rabino? ¿Las vacilaciones? Sí. Muchísimas, porque nos toca estar en momentos en donde... Demoliciones Norte, rejas, puertas antiguas, tirantes, 25 años nos avalan. Hace 31 años, en agosto, fundamos Cooperativa Horizonte. Hoy es casi la única opción para 8 de cada 10 cordobeses que no pueden acceder a la vivienda propia ni por el Estado ni por el sector lucrativo privado. ¿Y cómo se logra esta accesibilidad? En Córdoba capital adjudicamos casi 80 casas por mes y el promedio elegido por el asociado equivale a una casa de 2 dormitorios, 59 metros cuadrados, ampliable y aún con la posibilidad de establecer un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos. Y la forma de cancelarlo es mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos por mes, durante tan solo 6 años de plazo. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos son la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Horizonte cumple 31 años y bien cumplidos. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. IMIX, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, confiabilidad y seguridad, certificación en normas ISO 9001. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. Larrañaga 94, segundo piso, 0351 460 1400 o 460 1700. Tengo la cosecha mejor se llama Claro. Judith de ese lugar. ¿Cuál es, digamos, la controversia que más importante que tuviste como rabino? Qué difícil. Primero no sabía si quería ser rabino. Durante muchos años venía estudiando, yo quería saber lo que supiera un rabino, quería estudiar, y me iba ocupando a la vez de hacerlo sin tener el título, y me iba resistiendo, porque me parecía que era un compromiso muy serio. Sigo pensando que sigue siendo un compromiso serio. Espero estar a la altura. Y te diría que esa fue una de las dudas mayores, si dar ese paso o no. Mirá eso. Me va a sorprender de vuelta. Marcelo es una persona que, si yo tengo que ahora que caracterizarla, tengo que decir que es una de las pocas personas que tienen una capacidad de improvisación y de creatividad que hacen que lo que a uno le parezca difícil de resolver o de imaginar o de responder así en una velocidad inmediata, él siempre tiene respuesta, siempre tiene esa capacidad de crear. Lo hemos criticado mucho por su improvisación, pero creo que su genio justamente radica en eso, en que no necesita tanta planificación, tanto tiempo, sino que él se desenvuelve y es fuerte en esa creatividad y en esa inmediatez. Es una persona sumamente generosa, que desde el primer momento que yo llegué aquí a Córdoba con mi familia, llamaba por teléfono a ver cómo estábamos, si hacía falta algo, que necesitábamos. Su casa ha estado y está siempre abierta para todo lo que haga falta. Tanto él como Judy nos han acompañado en este primer momento, junto con otra gente aquí en Córdoba. Pero bueno, trabajar con él es un privilegio, es un honor, es una alegría y es una oportunidad para poder crecer.
Bueno, Marcelo, este es un homenaje para vos. La verdad que es un honor para mí ser parte de este homenaje. Sabes todo lo que te quiero, lo que te aprecio, lo que te admiro como maestro, yo como alumno, como pequeño colega. Y bueno, deseo que este homenaje refleje un poco lo que es tu vida, lo que es tu familia, tus valores. Una de las características tal vez más apasionantes que tiene Marcelo es su vocación por el diálogo interreligioso, su predisposición para acercarse a quien es diferente y para poder compartir lo que es propio, para poder, a pesar de la diferencia, establecer diálogo, comunicación, construir respeto y construir entendimiento. Nunca dudó las veces que lo llamé para participar de actividades interreligiosas y fue una gran satisfacción para nosotros saber que quien había tenido un rol preponderante en el Comité Interreligioso de la Paz de Córdoba, en nuestro querido Comipaz, de poder sumarse a una delegación del Congreso Judío Latinoamericano para participar de la primera reunión que líderes judíos de América Latina iban a tener con un papa. Así fue como en mayo del año pasado Marcelo se unió a esta delegación y tuvo la oportunidad de encontrarse con el Papa Benedicto, a quien también le pudo dar uno de sus libros que había escrito sobre este tema. También, sin ninguna duda, se sumó y participó en otra reunión a la cual lo invitamos especialmente a participar y viajó especialmente a Buenos Aires para encontrarse con el entonces cardenal Jorge Bergoglio, hoy nuestro querido Papa Francisco. En ambas oportunidades, Marcelo tuvo la oportunidad de conversar, de estrechar vínculos, de propender por la unidad, por el entendimiento y, como lo reza el lema del Comipaz, para construir paz entre los hombres. Creo que esa es una de las grandes características y virtudes de Marcelo, que lo muestra cada día que trabaja en el Comipaz. Ahí están los colegas. Sí, bueno, primero es Pablo que llegó hace un año a Córdoba. En Córdoba, increíblemente, tenemos a cargo la comunidad judía más grande del país, en estos términos. No en términos de toda la comunidad, sino que como unidad comunitaria, el centro israelita, el templo de la calle Alvear, tiene la mayor cantidad de familias como así. En Buenos Aires hay mucho más judíos, pero están como más distribuidos en comunidades. Entonces, yo tengo a cargo literalmente 900 familias. Y es mucho, para un rabino solo es prácticamente imposible. Y por suerte llegó Pablo, que como todos los buenos alumnos son buenos maestros. ¿Cómo crees que debe darse el vínculo entre las religiones? Como decía Claudio es el director del Congreso Judío Latinoamericano, es uno de los mejores amigos del Papa Francisco, o Jorge, y me parece que se tiene que dar así, llano, directo, sin actos. Hay que hacer actos, hay que hacer actividades, digamos, protocolares. Pero es lo menos importante. Mira eso. Bueno, Marcelo es una excelente persona, un gran amigo. Yo lo caracterizaría como un gran amigo. Una persona que la caracterizaría como un pontífice, como alguien que hace puentes, que ha tendido puentes entre las religiones, entre las confesiones religiosas. Un incansable constructor de puentes, de lucha por los derechos humanos, de buscar vincular que la religión sea un lugar de encuentro y no un lugar de diferencias. Si hay alguien que ha aportado mucho en Córdoba a ese encuentro de las religiones, en el Comipaz, ha sido Marcelo. Y personalmente yo puedo decir que es un gran amigo y un maestro también. Yo he aprendido mucho de él, he aprendido mucho no solo del judaísmo, sino de ser humano. Y por eso, Marcelo, yo creo que este homenaje es muy merecido y te quiero mandar un gran abrazo y desearte lo mejor desde la amistad de este cura católico, amigo tuyo. Mi relación y mi vinculación con el rabino Marcelo Polakov se inscribe en un camino que veníamos recorriendo la comunidad católica y la comunidad judía. La llegada de Marcelo y sus características personales le dio especial calidez y cordialidad a esa relación. Y bueno, esto es, me parece a mí, lo que yo quiero poner de relieve: su capacidad de relación, su capacidad de amistad. Yo me siento de veras amigo personal de Marcelo y de toda su familia.
Y es, bueno, para mí un motivo de alegría poder compartir esto. Me parece que es también prenda de algo que gracias a Dios venimos viviendo en Córdoba y esperamos que se profundice, un diálogo entre las distintas tradiciones religiosas. Y es un motivo de alegría poder, como decía, brindar este testimonio y enviarle un cordialísimo saludo a Marcelo, extensivo a su esposa Judith y a su hija Yara. Bueno, estos tipos son de primera, o sea, es un lujo, mira, es un lujo para el planeta, gente así como Rafa, que ha hecho la Universidad Católica, ha cambiado totalmente lo para conversamos bien, y el arzobispo que tenemos en Córdoba es grandioso, es un Mirá, se me tipazo. queda Sí. terminando el programa por lo que estoy viendo y quiero, hagamos un ping-pong de cosas. Buenas, malas, atentados contra la comunidad. Reflexión. Nunca son contra la comunidad, o sea, están dirigidos a la comunidad, pero cualquier atentado es un atentado contra la humanidad. El libro con Velasco, para mí me dejó muchísimas reflexiones, es un compendio de inteligencia. Gracias. Entonces, reflexionemos sobre algún aspecto. El mal. El mal está en nosotros. Primero. Fantástico. El aborto. El aborto es doloroso, muy doloroso, y hay que tratar de evitarlo en la mayoría de los casos. Pobreza e injusticia. Responsabilidad absolutamente compartida. Libertad de prensa. No puede haber democracia sin libertad de prensa. La mujer. Un paraíso. Bien. ¿Existe el valor ético en la sociedad actual? Sí. En esta sociedad actual. Siempre existe. Sí. O sea, los valores... El problema no son los valores están. El problema es... Los hombres. El problema es llevarlos a la práctica. El problema es realizarlos. En este presente de hoy, digo, ¿qué es lo que más te duele mirando el mundo, la religión, los conflictos, esto que está ocurriendo ahora en Siria? A mí me duele que potencialmente todos nosotros podemos ser príncipes y podemos hacer realmente de la humanidad un paraíso. Y a veces por miedo, a veces por maltrato, a veces por error también, sacamos de nosotros mismos como seres humanos no solo lo mejor, sino a veces lo peor. Y si le damos mucho espacio a eso, estamos en problemas. Marcelo, ¿se mata por la religión o la religión es una excusa para matar? No, cualquier cosa puede ser una excusa para matar. Cualquier cosa, ¿no? A veces las religiones lo potencian esto. Pues, como yo siempre digo, vos podés agarrar la Torá, los Evangelios y el Corán y encontrar allí no solo poesía, sino maneras de vivir y de vincularse. Pero puedes agarrar los 3 libros y partírselos en la cabeza al otro. Y es el mismo libro. También puedes abrirlo y leer ahí y justificar desastres. Porque yo te voy a encontrar en la Torá, en el Corán y en los Evangelios textos con los que puedo dañar. Pero el texto necesita un pretexto y un contexto. Y el contexto lo armamos entre todos y el pretexto es lo que vos le pones. ¿Te preguntaste alguna vez si Jesús fue el primer socialista? No, había mucho antes que Jesús fue socialista, no me cabe duda, en su época y estaba bien serlo. Pero él venía de una tradición de 2000 años previos, en donde ya los profetas clamaban para que el poder sea ejercido en función de la sociedad y sea un verbo y no un sustantivo. El poder es un verbo, funciona, pero la gente lo quiere como sustantivo. ¿Cómo te llevas con los afectos, con los sentimientos? Sí, como puedo, como todo. Puedo. Y con respecto a tu familia, ¿la religión le dan mucha importancia a la familia? Sí, no existe. En la tradición judía, sí, familia, no existe. No hay vida sin familia tampoco. Mira eso. Bueno, yo pensaba estos días que la palabra rabino significa maestro y que Marcelo, que es rabino, es maestro fuera de casa
pero también dentro de casa. Y que me ha enseñado a mí muchas cosas. Y una de ellas es que en el momento de casarse, una pareja, más que responder a si acepta casarse para toda la vida, tendría que poder responder si acepta casarse para todos los días. Porque ahí está el verdadero desafío, el día a día, la construcción cotidiana del vínculo de pareja, de la familia, del hogar. Y realmente también pensaba que Marcelo tiene innumerables cualidades, pero se me ocurrieron 5, que son su integridad, su generosidad, su creatividad, su enorme libertad interior y su inmensa vocación de felicidad, porque tiene alegría de vivir, y que esas cualidades particularmente han hecho que estos 21 años de casados que tenemos valgan la pena cada uno de sus días. Así que gracias, Marcelo, por todo, te amo mucho. Bueno, quería decirte, papá, que te quiero mucho y que sos un papá increíble y el mejor del mundo para mí, y que de paso quiero dar una enseñanza, que es que me la enseñaste en la escuela cuando viniste a clase un día y tocaste el shofar, que es en la clase de lengua, y le enseñaste algo muy valioso a una profesora, que es que moraleja se divide en 2 y queda moraleja, que significa enseñanza para vos. Y para mí vos sos una enseñanza, porque como sos rabino me pareces un more para mí cada vez que me enseñas cosas nuevas en la escuela, en el templo, etc. Así que muchas gracias, Pa, te amo. Bueno, difícil hablar después de ellas. Importante la reflexión es la de tu señora de Judith. Sí, yo la verdad es que... Maestro dentro y fuera de la casa. No, es al revés. Fundamentalmente eso que dice casarse para todos los días, ¿no? Sí, yo creo que ella, la verdad que tiene... No sé, yo creo que ya me habría divorciado de mí mismo si no fuera mi esposa. Pero me quiere y yo la quiero y la amo también, y la verdad es que es una maestra. Marcelo, ¿qué le debes a la vida y qué te debe la vida a vos? No, la vida a mí no me debe nada. Nada, en absoluto. ¿Y hay algo de que te arrepientas? No alcanzo un programa. Hacé de cuenta que aquella cámara es un espejo, mirate. Sí. Mirate ahí. Ahora la cámara. Sí, mirate la cámara. Y a ver, estás viendo a Marcelo Polakov. ¿Qué le dirías a Marcelo Polakov? Y yo te diría lo mismo como empezamos el programa. Si querés hacer reír a Dios, contale tus planes para mañana. Vale la pena reírse, y vale la pena planificar las dos cosas. Bueno, y Mazel Tov. Felicidades. Marcelito, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por invitarme, yo te agradezco por esta gentileza que has tenido de estar, y por este tremendo placer de diálogo que podríamos estar 1 hora más hablando, y creo que todavía nos quedamos cortos. Podríamos seguir mucho más. Gracias a vos y a tu producción. Me han llenado por meses. Creo que te lo mereces. Gracias. Has hecho mucho para todo esto. Gracias. Hasta el martes. Nos vemos. Auspiciaron Al Fin y Al Cabo Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Estudio Jurídico Nagy, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, Santander Río, www.fabicur.com.ar. Red de concesionarios Paunisanelo. Universidad Católica de Córdoba, www.marcoaureliososa.com.ar. Contrate con martilleros y corredores públicos matriculados. Persia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX. Gama. Juntos hacemos futuro. Restaurant y Marisquería Anastasia. El Arrabal. Reina Ada Peluquería, Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, Taller Alam, Hernán Lépez, Herrería Artística.
Novar. Ver mejor es posible.